Hola a todos, hoy nos encontramos con una colega muy especial desde Ecuador. Ella es María José Bravo, quien es doctora en documentación, archivos y bibliotecas en el entorno digital, tiene un máster en archivos, bibliotecas y continuidad digital y también es ingeniera en sistemas informáticos y de computación. Se desempeña como profesora universitaria a tiempo completo en la Universidad Técnica de Manabí en el Departamento de Ciencias de la Información. Además, es docente de los programas de maestría en archivística y sistemas de gestión documental que oferta la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, maestría en bibliotecología y archivología de la Universidad Técnica de Ambato y tecnología de gestión documental del Instituto Tecnológico Superior de Quito. Ha participado en proyectos de investigación como la implementación del repositorio digital DSpace en el Laboratorio de Interculturalidad de Flaxo y en la elaboración de la normativa de descripción archivística para la Red de Archivos Históricos de Ecuador. Es escritora de artículos científicos relacionados con bibliotecas y archivos y también ha participado en la implementación de COA, de Space y Atom en varios servicios de biblioteca y archivo del país. Es representante nacional del Ecuador en el Comité Directivo de Geribeao en la ALA. Y hoy justamente vamos a hablar de esto que tanto le ha trabajado, que es el tema de descripción documental y antes de nada, por supuesto, darle las gracias a la profesora por haber aceptado la invitación y bienvenida también pues al canal para hablar de todos estos temas que son de tanto interés para todo el gremio. Entonces, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Nelly. Nuevamente, muy honrada, de verdad, de participar en una nueva entrevista, sí, en este espacio que usted destina para abordar temas de mucho interés para nuestra comunidad profesional de archivistas. Así que, pues, me siento muy contenta de estar aquí para abordar temas de actualidad. Así Muchas es. gracias. Y para los que de pronto no han visto el video de la otra entrevista, es sobre la archivística, cómo se desarrolla en el Ecuador. Yo lo voy a dejar también aquí, pues como en la parte final de esta grabación, para quien quiera luego ir a verla y no lo haya visto, lo puede hacer. Bueno, profe, entonces vamos a iniciar con una pregunta para contextualizar a la audiencia, porque como tenemos audiencia de diferentes niveles académicos y de diferentes países, entonces nos puede ilustrar sobre qué es la descripción archivística y qué estándares a nivel internacional existen. Claro que sí. Bueno, la descripción archivística es un proceso, ¿sí? Que lo que hace es permitirnos extraer metadatos, ¿sí? De los documentos, haciendo una analogía como una abstracción del contexto, de pronto real, para llevarlo a un entorno que sea muy fácil de comprender de qué aborda ese documento, ¿sí? La idea es que podamos identificar, ¿sí? Y recuperar con el tiempo la información. ¿Cuál es la idea? ¿Sí? De que también pongamos en contexto a los investigadores, a los historiadores y a los usuarios que nos visiten en el archivo para que sepan qué disponemos en el archivo, de qué se tratan los diferentes documentos, si son imágenes, si son documentos sonoros, audiovisuales o de texto, y tener claramente la idea, ¿sí?, de cuál es su estado para poderlo solicitar si es que hubiera el servicio de préstamo en el archivo, y si no, pues en el catálogo en línea, si es que hubiera también para que puedan acceder fácilmente sin tener que desplazarse al archivo. Claro, y realmente esto es un proceso, aquí lo estaba pensando, es un proceso muy natural del ser humano. O sea, nosotros hacemos descripción desde siempre en cosas tan básicas como en organizar, por ejemplo, los elementos de la cocina o cuando tenemos, de hecho, bibliotecas personales, así sean pocos libros, o digamos que en muchas cosas tratamos de lo que llamamos rotular. Le ponemos una Exactamente. etiqueta a las cosas para saber qué es, para recordar a veces fechas de vencimiento, o cuando abrimos un producto, o bueno, etcétera. Digamos que ese proceso de rotular, de escribir, va enfocado a un tema de recuperación posterior, ¿cierto? Es pensando en el acceso y la recuperación posterior. Efectivamente, incluso como bien lo dice Nelly, en nuestro día a día, ¿no? Cuando vamos a un supermercado y vamos a comprar productos, por ejemplo, un frasco de mayonesa, Sí. como ya lo tenemos en nuestra cabecita, ¿verdad? Ya tenemos la idea de cómo es el frasco, inmediatamente lo identificamos de pronto en el pasillo adecuado, ¿no? ¿Y qué tiene el frasco de mayonesa? Tiene fecha de caducidad, fecha de elaboración, tiene precio, tiene ingredientes, marca de pronto del producto, los ingredientes, el semáforo nutricional. Entonces, toda esa información, esas cualidades que
de pronto son parte exclusiva del frasco de mayonesa, pues son lo que conocemos los metadatos, ¿no? Lo que es Claro. nuestro contexto, nuestro día a día. Entonces, ocurre lo mismo con los documentos, ¿sí? Exacto. Así que es verdad como lo que bien dice usted. Ahora, ¿qué normas de descripción tenemos actualmente, no? Pero es importante antes de abordar de pronto de las normas existentes, tener presente a la ISO 23081, ¿sí? Esta ISO aborda justamente la gestión de metadatos, ¿sí? Voy a compartir un ratito la pantalla, Nelly. Perfecto. En este momento estamos revisando este esquemita, ¿no? Tenemos presente que la ISO 23081, como cualquier ISO, recomienda lo que tenemos que hacer, ¿sí? Nos dice lo que debemos hacer, más no el cómo hacer. Entonces, aquí podemos apreciar que tenemos varias entidades, ¿sí? Está la entidad documento, la entidad agente productor, la entidad actividad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la 23081? Que deberíamos tener esquemas de metadatos, ¿sí? Que nos permita normalizar la extracción de la información de estas entidades. Un esquema para documentos, un esquema para los agentes productores, otro esquema para las actividades de gestión, porque en nuestro contexto real, ¿sí? Los documentos sí y solo sí serán creados por los agentes productores, ¿no? Y estos agentes productores van a realizar actividades, ¿sí? En el ámbito de sus funciones, en el entorno laboral, pero que estas van a estar plasmadas como evidencia probatoria en los documentos. Y obviamente todas estas acciones van a estar cobijadas por las regulaciones, ¿sí? Entonces, la 23081 nos dice, deberíamos tener un esquema de metadatos para cada entidad. En ese sentido, tenemos también al Consejo Internacional de Archivos, que de pronto muchos de nosotros lo hemos escuchado, ¿no? Al famoso ICA, ¿sí? Que es una asociación, una organización más bien, ¿no? Que emite directrices para que nosotros como archivistas podamos trabajar de manera coordinada, ¿no? Y apegada, por supuesto, a lo que manda la teoría, ¿no? Y las directrices emitidas por esta institución. Entonces, ellos tomando en cuenta estas recomendaciones, por el año 2000, 99-2000, elaboraron efectivamente los esquemas de metadatos, empezando primero para los documentos. Allí tenemos a las famosas ISADG, el estándar internacional de descripción archivística, sí que me permite describir a no solamente a los documentos, sino a todos los niveles que componen el cuadro de clasificación, ¿no? Luego tenemos por el 2004 más o menos a las ISAR CPF, sí que pues sus siglas responden al estándar internacional de descripción de autoridades de archivos, ¿no? Entonces allí también hay metadatos, ¿sí? O campos o de pronto información que me va a permitir describir o conocer información exclusivamente de los productores, ¿sí? Como su fecha de nacimiento y de pronto de muerte también, si es que fuera el caso, los nombres normalizados de las autoridades productoras, que pueden ser personas, entidades y familias. Sí, o sea, no solamente vamos a pensar en una persona, ¿no? Te permite conocer de pronto su árbol genealógico, si es que se tratase de una persona o una familia, la estructura interna, si es una organización, ¿sí? Entonces, tiene campos o metadatos que describen exclusivamente al productor. Luego, en las actividades, para esto tenemos a las ISDF, Estándar Internacional de Descripción de Funciones. Ujú. Si bien es cierto, la 23081 habla de actividades, pero en las normas de descripción también abordamos a funciones, a procesos, de pronto actividades, tareas, y la idea es que me permita describir
todas las actividades en un entorno organizacional, saber de pronto a qué normativas se ajustan, desde cuándo existen. En cambios de gestión, siempre hay de pronto algún ajuste a las actividades, a los manuales de procesos. Entonces, todo esto nos permite conocer el historial, el histórico de pronto de todo lo que se ha venido desarrollando en esa actividad en específico o proceso en la institución. Entonces, apegado a esto, sí, el Consejo Internacional desarrolló estos esquemas de metadatos, ¿no? Esto fue más o menos por el 2007. Y luego tenemos otra norma, que se le conoce como las ISDIA, ¿no? Que es el estándar internacional de descripción de instituciones que custodian fondos de archivo. La desarrolló también en el 2008 con el fin de recabar en cambio información de todos los archivos, su servicio, su horario de atención, la persona que lo administra, de pronto si hay condiciones de accesos, de pronto horarios de atención, entre otros, ¿no? Y cada norma tiene un campo que aborda las regulaciones. Estas normas siempre han estado interrelacionadas entre sí. Entonces, hay un apartado en cada una de estas normas que efectivamente permite vincular, es el área de relaciones precisamente, y permite vincular cada campo de la CISAD con la CISAR y de pronto pues las ISAR con las ISDF y así. ¿Sí? Entonces, cada norma tiene sus campos específicos, ¿sí? Y se dividen por diferentes áreas, ¿no? Esto en cuanto a las normas de descripción. Voy a compartir otra vez la pantalla. Listo. En este momento estamos viendo el esquema de metadatos de la CISAT-GEM, ¿sí? Como se puede ver, cada norma tiene su propio documento, ¿no? En donde se especifica de pronto todo lo que se va a abordar en esta norma, ¿no? Por ejemplo, en este índice estamos viendo que las ISAT pues tienen varias áreas, ¿sí? Que la componen y dentro de cada una de estas están los diferentes campos, ¿no? Código de referencia, título, fecha, etcétera, etcétera. Si nosotros navegamos por el documento, vamos a apreciar que cada campito, ¿sí? Tiene su objetivo, su regla y sus ejemplos. Ahora, como bien dice las ISAT G, son muy generales, ¿sí? Pero en todo caso, aquí tenemos las ayudas, ¿no? Para poder conocer de qué trata cada campo. Lo propio con la CISAR, ¿sí? La ISAR CPF también tiene la misma estructura, pero vamos a apreciar que cada norma pues va a estar de manera independiente explicada en documentos distintos, ¿no? La forma de comprender de pronto la estructura de esta norma es la misma porque tiene el mismo formato de hecho que la CISARG. Entonces tiene su campo de qué trata y los ejemplos, ¿sí? Igual con las ISDF, ¿sí? Y nos permite igual conocer, ¿sí? Toda la estructura de este esquema de metadatos, ¿sí? Entonces, eh, como se puede apreciar, cada norma, igual la ISDIA, ¿sí? Tiene su propia estructura, sus propias características, ¿no? Tiene igualito. Y como les comentaba hace un momento, pues también hay un área de relaciones. Sí, voy a regresar un ratito al índice. Hay un área de relaciones, ¿sí? Área de documentación asociada, ¿sí? En donde vamos a poder enlazar a la una norma con la otra, ¿sí? Porque al final, si ustedes recuerdan en el esquema que les indiqué, ¿sí? De la ISO 23081, hay esa conexión, ¿sí? Entre el documento, el agente productor y las actividades. Entonces pasa lo mismo con estas normas también. Ok, listo. Y es de aclarar también que estas normas son públicas, o sea, se pueden encontrar fácilmente en Internet, no hay que pagar con ellas porque no son ISO, ni pues en el caso de Colombia nosotros tenemos normas Icontec, que es como la adaptación de las ISO al caso colombiano. No tenemos que pagar por ellas, las podemos encontrar fácilmente en la web. Ahí estoy viendo que las encontraste en cultura.gov.es, pero de hecho también el ICA las tiene publicadas. Efectivamente, así es. No recuerdo si en tres idiomas o en más, pero sé que está en inglés, en español y en francés. No recuerdo si también está en portugués o en otros idiomas, pero
prácticamente están de modo que cualquier persona puede acceder a ellas y las puede aplicar. Entonces no hay excusas pues de no hacer un proceso de descripción de acuerdo pues como con estas directrices que están allí, que además también es demasiado intuitivo el documento, o sea, no es difícil de Efectivamente. comprender, es muy fácil de comprender. Listo. Efectivamente, Nelly, en la página del Consejo Internacional de Archivos encontramos en varios idiomas, ¿sí? Ujú. Las ISADG sobre todo están en algunos idiomas, así que es muy fácil de descargar, está totalmente accesible, ¿sí? Y podemos revisar en el momento que nosotros necesitemos. Listo, bueno, entonces esto en cuanto al contexto internacional, ahí lo tenemos claro y aplica como aquí hay audiencia de diferentes países, pueden tomar todas estas referencias que nos acabas de mostrar, de enseñar. Y ahorita vámonos para el caso pues de Ecuador y es si existen iniciativas nacionales o institucionales que busquen unificar criterios de descripción archivística en el país. Claro que sí. Tenemos a la norma técnica ecuatoriana de descripción archivística. Sí, este trabajo fue muy interesante, sí, porque se hizo a través de un convenio entre el Archivo Histórico Nacional y la Universidad Andina Simón Bolívar, entonces de Ecuador. Entonces allí se hizo un grupo de trabajo, ¿sí? Entre el Archivo Histórico Nacional participaron dos personas, entre ellas la directora de esta institución, y por parte de la Universidad Andina participamos dos docentes, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue organizar varias reuniones de trabajo con el fin de adaptar a la CISAT-G a nuestro entorno nacional. ¿Cómo lo hicimos, no? Se tomó muestras, sí, de tipologías documentales variadas. Tuvimos documentos de imagen, documentos de texto como escrituras, actas. De pronto también tomamos para la parte musical partituras. Entonces la idea fue tener contextos diferentes para poder saber, ¿sí? qué metadatos o qué campos de la ISAT-G se van a adaptar a cada realidad, a cada muestra. De la parte de las imágenes fue un poco más complejo, ¿no? Porque en el texto tú puedes ver la información de allí y extraer lo que más puedas, pero en el tema de las imágenes no, porque pues le toca al archivista que se encargue de la descripción investigar un poquito. Pero esa es la idea también y eso es lo bonito, ¿no? En el texto también nos va a tocar investigar, pero en las imágenes más. Entonces, allí se trató de pronto de organizar un cuadro, ¿sí? Con todos los metadatos que vamos a aplicar para cada nivel del cuadro de clasificación. Nos centramos más también en las unidades documentales simples, precisamente porque allí es donde más información obtenemos, pero también respetamos los campos obligatorios de la ISAT-G, sí, que son los 6 primeros: el código, el título, el nivel de descripción, el volumen y soporte. Tenemos las fechas, sí, y el nombre del productor. Y el resto, pues sí fuimos de acuerdo a la realidad, juntando, mirando cuáles campos pueden ser obligatorios, cuáles pueden ser opcionales y cuáles recomendables. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Listo. Perfecto. Como ustedes pueden apreciar en este momento, pues se ha accedido a la norma técnica ecuatoriana de descripción archivística, que de igual forma está totalmente accesible desde la web. Sí, podemos acceder a ella, valga la redundancia, a través de la página web del Archivo Histórico Nacional. Sí, esta se la presentó de manera oficial en mayo del año anterior, en el 2024. Entonces, esta norma tiene su estructura también, ¿sí? Tiene abreviaturas, glosario y pues tiene también la parte que les comentaba sobre los campos y su obligatoriedad. Luego, más adelante, vamos a encontrar cada campito con su regla, con su sintaxis, con sus ejemplos, porque en la CISAT-G, si bien es cierto, tenemos el documento allí, pero está pensado en un entorno súper general, que a veces, claro, cuando tienes un caso muy específico, ya no sabes qué hacer y dices, madre mía, ¿qué hago aquí? Entonces, la idea de esta norma es justamente eso, ayudar a las personas para
poder aplicarlo de una mejor manera, ¿no? Entonces, en esta tablita partiendo, ¿sí? Tenemos todos los 26 campos que constituye la ISAT-G y además cada nivel del cuadro de clasificación. Como vemos, los 6 primeros están con una obligatoriedad, ¿sí? Sobre todo en Bien. el fondo, porque la misma ISAT nos la pide, ¿sí? Nos la exige, ¿no? Ahora tenemos también a los recomendables y a los opcionales. Entonces, en cada campo, sí, vamos a ver que están organizados por áreas y hay esta distinción. Los opcionales son los campos que podríamos llenar, sí, pero si no tengo información, porque obviamente no voy a encontrar toda la información, sí, tampoco pasa nada si no la pongo, ¿no? No es obligatorio llenar los 26 campos. Sería una tarea interminable llenar 26 campos por cada nivel del cuadro de clasificación. Entonces, por eso partimos de este punto, para que no tengamos que hacer esa tarea larga. Y los recomendables, en cambio, son los campos que si tenemos la información, sí, en la medida de lo posible lo pongamos, sí, pero los obligatorios es sí o sí. Entonces, ese es el punto de partida para saber cuáles campos vamos a tener que llenar, ¿sí? Entonces, ahora, al inicio es un poco complejo, ¿sí? No te vas a memorizar todos los campos de la ISAT-G, ni de la ISAR, ni de la ICDF, ni de la ISDIA, porque son muchos, pero conforme tú te vas adentrando ya al proceso, ¿sí? Vamos a notar que hay una facilidad, como tú lo dijiste, es Ujú. que son muy intuitivos, porque es así, pero una vez que estamos ya involucrados. Entonces, al inicio resulta un poco complejo porque no lo hemos hecho, sí, tal vez hemos utilizado campos muy, muy, muy básicos, que el título, que el productor, que las fechas y pare de contar tal vez la ubicación topográfica y ya. Entonces, claro, vamos a decir, pero si ya tengo esto, ¿para qué voy a ir acá? Pero la idea es normalizar, es que tú puedas brindar una información de calidad a tus usuarios, ¿no? Sí. Entonces, también se pensó en extraer los metadatos de la ISAR para para los agentes productores, ¿sí? Y también se hizo una tablita de obligatoriedad para cada uno de los campos, los 27 campos de la ISAR, en cambio. Y se hizo también por institución, por familia y por persona. De esto sí puedo decir que de momento se quedó en la tablita porque tal vez tendrá una segunda parte este proyecto para de pronto realizar la normativa en cuanto al ingreso de autoridades. Pero pues está en primera instancia puesta la tablita, sí, y se aprecia que tampoco abordamos todos los campos de la ISAR, son solo unos cuantos, porque también se va a revisar el contexto nacional y vamos a notar que no todos los campos son aplicables, además que tampoco vamos a tener la información de todas las autoridades, sobre todo de pronto de agentes que fueron de hace mucho tiempo. Entonces es Ujú. complicado, ¿no? Demanda un proceso de investigación. Y también está la tablita de las ISDIA, ¿no? De las instituciones, de las descripciones para instituciones que custodian fondos de archivo, porque al Archivo Histórico Nacional, pues, le va a resultar de muchísimo interés conocer la información de todos los archivos del entorno nacional, que esto también tiene una siguiente parte en el proyecto. Y bueno, para comentar un poquito y no quedarme en lo mismo, pues miren, hay una sección que es el corazón de la norma, que aquí sí abordamos ya cada campo de la ISAT-G, ¿sí? Con los objetivos, los niveles de obligatoriedad, sí que eso ya lo vimos en la parte superior, no obstante, nunca está de más aterrizarlo a lo local, ¿no? Y pues aquí está lo chévere y lo interesante, ¿sí? Que es ya el aporte nuestro, porque no encontramos en la CISAT-G. Y es la regla de aplicación, ¿sí? Que responde al código del país, las siglas del archivo, el código de la sede del archivo, la unidad. En la sintaxis ya vamos indicando cómo vamos a completar o cómo se presentaría y luego explicamos de dónde sacar. La descripción archivística nos obliga a que normalicemos,
Sí, la idea es que no haya documentos con una forma de codificar, como bien lo dijiste tú, de rotularlo de una forma, luego de otra. Entonces aquí decimos, para el código del país vamos a tomar la ISO 3166. Sí, para las siglas del archivo, pues se constituirá por las tres primeras letras del nombre del archivo, el código de la sede. Vamos a tomar el clasificador geográfico del Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadística. Sí, y en código de la unidad de descripción, igual una numeración que tenga cada nivel del cuadro de clasificación, ¿sí? Vemos los instrumentos de descripción y los ejemplos. Entonces aquí vamos a poner cómo vamos a codificar al fondo, a unidad documentales simples y vamos explicando cómo se va a constituir, por qué sacamos estos códigos, para que las personas que vayan a aplicar esta normativa la vayan comprendiendo. ¿Sí? De dónde sale, por qué, cómo, cuándo, que vamos a ponerle puntos, luego el slash, etcétera, etcétera. Entonces, luego, pues aquí se va explicando porque sacamos todo, la codificación. Entonces, esto hacemos por todos los campos de la ISAT-G, por todos, por todos, por todos. El título igual, lo propio. Obviamente en el título, como por el tema de las imágenes, no voy a poder sacar un título propio de allí, tendré que atribuir. Hay documentos que no tienen el asunto específico allí con asunto y de pronto lo que refiere el documento, entonces nos toca leer el contenido y de ello extraer el título atribuido, ¿sí? Entonces aquí vamos indicando todo eso, ¿sí? El título formal, el título atribuido, ¿sí? Y los ejemplos, cómo lo haríamos. Entonces, así lo hacemos por todo, por todo. Igual las fechas igual, le vamos indicando cómo vamos a llenar por cada nivel del cuadro de clasificación, ¿sí? En el fondo, sección y serie, pues serán solo años. A nivel de unidad documentales simples, ya será año, mes y día, igual en las unidades de instalación, si es que lo hubiera. ¿Sí? Y así vamos trabajando. Entonces, tenemos los ejemplos. Hay documentos que tienen fechas relevantes incorporadas en el contenido, entonces igual las extraemos, pero va al campo historia archivística. Entonces, claro, todo esto es la idea que tuvimos de dar la pauta a la persona que describe, sí, para que pueda hacer un proceso normalizado, sí, que no nos salgamos de pronto de, de lo que se debe, ¿no? Y que esté sobre todo enmarcado en lo que mandan las normas internacionales, ¿no? Volumen y soporte igualito. Entonces aquí vamos indicando las unidades físicas, lógicas, los soportes que extrajimos de tesauros, ¿sí? Para que los formatos, para que cuando tenga que llenar el archivista estos campos, ¿sí? Lo haga basado, ¿sí? De igual manera, de manera normalizada que tiene que ir, acá en sintaxis lo pusimos, que tiene que ir primero la cantidad, la unidad de medida fisicológica, luego el soporte y luego el formato, con observaciones complementarias. Entonces así se va poniendo ejemplos para cada nivel, el fondo, la serie, unidad documental compuesta, unidad documental simple, cómo vamos a ir llenando estos campos. Si es fotografía, de pronto si es un documento de texto, si tiene sellos, entonces si son legajos, cajas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de tratar de normalizar y así tenemos todo. Así que nos llevaríamos de pronto todo el rato hablando de cada uno de los campos, pero para que tengan una noción, por lo menos del área de identificación, que son los obligatorios. Y finalmente tenemos un apartado de ejemplos completos que aquí sí ponemos ya la descripción a nivel de fondo, de sección, de serie y de unidades documentales compuestas y simples, aplicando lo que decimos en la parte anterior, ¿no? Y está todo por áreas, para que igual tengamos una idea de cómo hacerlo, ¿sí? Algo que se adicionó y que no está en la CISAG es el tema de los puntos de acceso, ¿sí? Por descriptores, por onomástico, toponímico y temático. Entonces, la idea es facilitarle al investigador la consulta. Entonces,
se instaló el software Atom en el Archivo Histórico Nacional como parte del proyecto y se comenzó a hacer, ya aplicar la descripción en los diferentes fondos que se custodian allí, aplicando la norma. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya está el cuadro de clasificación, sí, de esta institución, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, sí, y está la descripción aquí. Sí, podemos ver que está el cuadro de clasificación, están los metadatos o los campos de descripción de ISAT-G y aplicamos de alguna manera lo indicado en la norma técnica ecuatoriana de descripción archivística y aquí también se aprecia, ¿sí? Los descriptores, estos puntos de acceso por materia, ¿sí? Los temáticos, tenemos los toponímicos por lugar y los onomásticos, ¿no? La autoridad, ¿sí? Que sería el productor, ¿no? Entonces, se ha tratado de normalizar con este interesante trabajo. La verdad que nos tomó un tiempito realizarlo, pero ha sido bastante, la verdad, productivo, muy satisfactorio, porque se puede ver ya la aplicación de la normalización, ¿sí? Claro está que al haberse lanzado la norma el año anterior, sí, en mayo del 2024, hasta esta fecha, no vamos de pronto a contar que ya esté todo, sí, pero ya se ha dado un primer paso. Entonces, se inició un proceso de investigación, sí, en el que estoy justamente consultando o haciendo una evaluación más bien de la aplicabilidad de esta norma técnica, sí, sobre todo a la red de archivos históricos. Entonces estoy ya ahora en la recopilación de datos para ver cómo les fue en la implementación de esta norma, ¿no? La idea es que podamos saber si tuvieron alguna dificultad, si se necesita hacer ajustes, porque nada se identifica, nada como en el contexto real, ¿no? Que tú Ujú. dices, ah, pues mira, me falta esto, o de pronto no se toma en cuenta lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y también la idea es conocer cómo les ha ido con Atom, con el software Atom, como si tuvieron alguna dificultad, porque al final la descripción archivística es aplicada en el software Atom. El software Atom, de igual manera, tiene un módulo de descripción archivística, pero claro, en este módulo tiene las cuatro funcionalidades, entre las más destacadas, que cada funcionalidad es el ingreso de los metadatos de manera independiente, ¿sí? En base a cada una de las cuatro normas que hablábamos hace rato. Entonces hay una funcionalidad para ingresar esta parte que ustedes están apreciando con la ISAT-G. Hay otra funcionalidad para las ISAR y hay otra para las ICDF y para la ISDIA de igual manera. Entonces, esa es la idea de esa investigación también, pero en todo caso mostrarles que ha sido un éxito de pronto este proyecto, porque hemos podido ya dar un paso más, ¿sí? Y ajustarnos a lo que manda también la archivística. Y voy a complementar allí, a invitar a la audiencia, ahorita que mencionas Atom, que es Access to Memory, ese es el nombre como completo, como tal, Ujú, que es como acceso a la memoria, pues en español. exactamente. Hay una entrevista también en el canal de la profesora Mayra Mena, quien es cubana, pero ella está en México trabajando en el Colegio Mayor de México y también está aquí la presentación de un caso exitoso implementando el proceso de descripción en la biblioteca con Atom. Entonces también les hago la invitación para que puedan ampliar un poco más el tema. Ella lo está trabajando creo que desde el 2021 y bueno, y es también como una experiencia para tener en cuenta allí. Y yo creo, María José, que hay varias cosas allí mientras estabas explicando que me encanta como todo esto que ha hecho Ecuador, es muy reciente y aunque ha sido reciente todas estas iniciativas, pues se pueden ver los resultados de forma muy rápida, que eso también es algo de Efectivamente. admirar, porque quiere decir que han habido voluntades, ¿cierto? Voluntades, Exactamente. Así sí. es. Y personas que les encanta esto, porque definitivamente si a uno le gusta, uno agiliza todos los procesos que haya que agilizar. Y de hecho estaba recordando aquí en mis tiempos de cuando hacía descripción e inventarios, que era algo que me disfrutaba mucho Ujú, hacer. En Colombia nosotros tenemos algo, pero antes quiero hacerte una pregunta y es, antes de esto, porque esto es desde el 2024, sobre todo la guía que presentaste ahora, que está muy así es. completa, que fue como la adaptación.
a Ecuador de todas estas normas que acabas de mencionar, ¿qué había antes de eso? ¿Cómo describían ustedes en los archivos? ¿Se levantaban inventarios de qué forma? Sí, bueno, los inventarios se lo hacía como se podía. El Archivo Histórico Nacional tenía ya previamente tenía sus guías, sus catálogos, ¿sí? Basados en la ISATG. Entonces, lo que se veía allí era la aplicación de los campos, pero tal vez no una normalización a la hora de llenar cada uno de estos. Y esto pasaba en el Archivo Histórico Nacional, que eso se pudo ver previo y fue de hecho el antecedente para poder realizar esta norma, pero también en otras instituciones se ve que lo hacen como han podido, ¿sí? Algunos utilizaban incluso las reglas de catalogación angloamericanas de las bibliotecas para poder normalizar esta descripción de alguna manera. Entonces, no había una descripción Normalizada. normalizada como tal, cada uno lo ha llevado como mejor ha podido, ¿no? Incluso hay otros sitios que han tenido poquísimos campos, ¿sí? O sea, ha sido una situación empírica, ¿sí? Lo que tal vez las personas hacían y lo transmitieron con el pasar de los años. Entonces, esa es la preocupación que tuvo el Archivo Histórico Nacional también en este sentido. Incluso hay un desconocimiento de las normas, de la existencia de las normas, pese a que ya vamos a entrar a una nueva norma de descripción, a un modelo más bien, un modelo de descripción, sí. Pese a eso, se desconoce la existencia de estas cuatro normas. Lo certifico porque en las clases en donde yo imparto, aprecio que no sabían la existencia de estas normas. Entonces, sí es un tema que se lo ha llevado de una forma empírica. Eso es la realidad de nuestro país. ¿Sí? Y por lo Entonces, tanto muy subjetiva, porque sí, quedaba como a eso que estábamos hablando de ese instinto natural que tenemos los seres humanos, ¿cierto? De describir las de cosas, escribir. pero puede ser muy diferente mi instinto que el tuyo, ¿cierto? Porque eso también parte Exacto. de las emociones, de lo que para mí es importante, que puede que para ti no, pero la idea con esa normalización es justamente como, bueno, estandaricemos el asunto y es cómo podemos recuperar información independiente si para usted es importante ese dato o no, hay que extraerlo. Si es obligatorio, pues de acuerdo como con esos niveles que mencionaba, que me parece genial también, porque a veces uno dice, cuando no queda claro si algo es obligatorio o es opcional o es recomendable y todo uno supone que es obligatorio, entonces uno comienza a llenar. Pone a llenar. Sí, a llenar con lo que uno cree que pudo haber sido porque el dato no está, entonces realmente no es un reflejo de la realidad, es casi que construido ahí por partes. Y Exacto. te hacía la pregunta de la descripción de qué hacían antes, porque en Colombia nosotros sí tenemos un archivo, lo llamamos el FUID, que es un formato único de inventario documental, y de hecho aquí estaba tratando de Mm, recordar, creo que es desde el 2002, incluso es antes de que estas normas salieran, que fue, bueno, no, ellas salieron en los 90 comenzando los dos ujú. mil y yo creo que en ese entonces, tal vez el mismo archivo general, bueno, es que también estoy relacionando cosas. La ley 594 es del 2000 que es nuestra ley general de archivos, y ahí hubo como todo un auge y una iniciativa y como muchas ganas de hacer muchas cosas en los archivos de en Colombia, que luego nos dormimos y luego otra vez volvimos otra vez a, como Retomarlo, a claro. retomar cosas. Pero en el 2002, con un acuerdo sobre organización archivística, y la organización incluía clasificación, ordenación y descripción. En la descripción está ese formato que te menciono, que es el formato único de inventario documental FUID, que tiene 10 campos. Me puedo ahorita estar de pronto, si es 10 11 pero creo que son 10 campos y son como los 10 campos más necesarios, y yo sé que fueron extraídos de la ISADG porque hemos hecho procesos de descripción, pues en algún proyecto que participé, entonces hacíamos la comparación, ok, vamos a hacer una descripción como es para un archivo histórico, vale la pena describirlo a nivel de ISAG con 26 campos, y Ujú. por ejemplo el FUI lo utilizábamos más para documentos administrativos porque muchos de ellos luego se iban a eliminar, entonces como que no vale la pena invertirle mucho tiempo y recursos a hacer una descripción tan exhaustiva como la ISAG para algo que luego se va a eliminar. Pues sabiendo que, Exacto. sí, en el caso de nosotros, pues la norma nos dejaba hacer el FUI de 10 campos.
Entonces, igual uno le puede agregar pues todo lo que considere Ujú. funcional. Pero en Colombia sí tenemos el FUIT pues desde inicios de los 2000 y de hecho tiene dos propósitos. Uno es tener un inventario, saber yo qué tengo, dónde lo tengo y cómo lo tengo, pero el otro es para las transferencias primarias y secundarias. Entonces, ok, yo voy a transferir de archivos de gestión a central, entonces este es el listado de lo que voy a transferir, usted me recibe y me firma que me recibió y lo mismo de un central a un histórico pues para los documentos con valores secundarios como tal. Pero bueno, eso pues como para conocer como la realidad de los dos países, porque yo en mi formación, por ejemplo, sí sé que al menos mi universidad que me formó era uno de los procesos más importantes, la descripción. O sea, es un proceso archivístico tan importante que a nosotros todas estas normas nos, nos las mencionaron, nos pusieron a hacer ejercicios prácticos. Creo que, si mal no estoy, la mayoría de nuestros trabajos de grado eran Fueron de inventarios descripción. documentales, sí, eran hacer descripción de fondos documentales y eso era pues lo súper guau porque la verdad es un proceso intelectual. O sea, Efectivamente, sí, es sí. un proceso de ir, de coger, bueno, la mayoría eran documentos en soporte papel, pero es como extraigo los datos, hago una lectura rápida porque uno ya se va volviendo hasta experto en eso, Ujú. lectura rápida y capturo unos datos y los describo y que luego me sirvan para la recuperación. Y de hecho esos inventarios luego sirven para tomar decisiones administrativas con relación a recursos, porque uno ya puede calcular volumen, cantidad de documentos con fechas extremas de o con fechas de finalización del trámite de esto, entonces puedo aplicar tiempos de retención. Eso uno lo puede incluso articular con otras herramientas como valoración y bueno, todo esto. Entonces volví a recordar que me gusta mucho el tema de la De la descripción. descripción. Sí, a mí me Gracias. encanta. A mí me encanta la descripción y justo lo que tú decías, sí, aquí tenemos por cada campo, tenemos un apartado de instrumentos de descripción. Entonces allí indicamos cuál de esos campos podemos utilizar para elaborar cada uno de estos instrumentos, entre ellos el inventario. Ahora, tenemos también desde el 2019 la regla técnica de mantenimiento y organización de archivos públicos. Allí, en cambio, está normalizado, sí, hoy hay formatos, de hecho, sí, para llenar la información del cuadro de clasificación y de las tablas de plazos de conservación también. Entonces, de alguna manera, pues bueno, se intenta por allí también normalizar el asunto, ¿no? Para que se pueda utilizar en las instituciones y por consiguiente realizar las transferencias respectivas, ¿no? Y claro, cuando se ve esta norma, se suele decir, oye, pero es que esta sirve solo para la parte histórica, porque pues, claro, al momento de, como bien tú dices, si voy a hacer una eliminación, y claro, más lo que el trabajo Ujú, que tuve de describir todo y se va a eliminar. Entonces, claro, la idea es que podamos aplicarla, ¿sí? Y de cada uno de los campos que saquemos podamos tomar en cuenta el inventario, por ejemplo, para ujú. poderlo hacer. Así que claro que tendría de pronto esa aplicabilidad, sí, previo a pensar si se va a decidir, ¿no? A valorar, que sería la palabra correcta, si la disposición final del documento. Ujú. Entonces, sí, esa parte es verdad. Y lo del análisis intelectual también. Sí, y realmente sí es un proceso bastante importante en nuestro ejercicio profesional. Bueno, entonces vamos para la siguiente pregunta. Bueno, entonces pasemos a esta pregunta y es relacionada con un modelo que es más bien reciente, que yo desconozco realmente, desconozco mucho. Y ahora desde su conocimiento y experiencia, hablemos sobre el modelo conceptual, porque no es una norma y ahorita la mencionabas, es un modelo conceptual que se llama Records in Context o lo más conocido como RIC, que empezó a desarrollarse en 2012 cuando el Consejo Internacional de Archivos o ICA, pues como lo conocemos, creó el grupo de expertos en descripción archivística EHAD, pero su Ujú. primer borrador público fue en 2016, que ya vamos casi para 10 años. Y la pregunta es, ¿conoce alguna experiencia en Latinoamérica sobre su aplicación y cuáles son las principales diferencias con las normas de descripción que conocemos desde principios del 2000, pues que fueron todas estas que mencionaste? ¿Y cuál es como el principal objetivo de este modelo? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, record in context, ¿no? O documentos de archivo en contexto, la traducción técnica al español, ¿no? Para poder tener claro que la idea de que pretende este modelo, sí, más allá de pronto de ser algo como de, tal vez uno, y por el nombre uno puede pensar,
¿será que ya no me sirve lo que estaba haciendo con la CISAD? Más bien no, lo que busca este modelo es integrar, ¿sí? Es integrar todo, es integrar las normas. Si ustedes se fijan, si voy a hacerle más grandecito, ahí está. Si ustedes se fijan, este modelito lo que hace es recabar, ¿sí? Lo que habla la ISO 23081, ¿sí? Que tenemos documentos, records, documentos de archivo, ¿sí? Que son creados, ¿sí? Por agentes productores, ¿sí? Pero estos agentes productores lo que hacen es desarrollar actividades que se documentan a su vez en los documentos de archivo. Entonces, lo que se pretende es de pronto agrupar, ¿sí? A estas normas, porque hace rato hablábamos que estaban como de manera independiente. Ujú. Cada una estaba, pues, tú podías ingresar de manera independiente y no pasaba nada. Y luego relacionarlas, ¿no? Si es que tenía que ver de pronto información con la una con la otra. Sí, pero acá lo que se pretende es con este modelo es unificar, ¿sí? Que haya un solo modelo que integre las normas, ¿sí? Y que ya podamos de pronto ya no enfocarnos solo en la ISAD, ¿sí? O tal vez con suerte en la ISAR y de pronto ICDF, ya veremos, ¿sí? Y las ISDIA menos. Entonces, la idea es eso, ¿no? Normalizar estas normas, sí, valga la redundancia, pero también tomando en cuenta el contexto actual, tenemos ya la tecnología, han habido avances en la web, ¿no? La web semántica. Entonces, la idea es que podamos procesar la información, ¿sí? Ingresada utilizando estas nuevas herramientas. Entonces, si ustedes se fijan, una gran diferencia entre la ISAR, la ISAT y demás normas es que son documentitos, ¿sí? Que te dicen, ¿sabes qué? Estos campos hay y tú los describes, ¿no? Y listo. Entonces, aquí no estaba pensándose en algún software, tal vez, porque de pronto hasta en ese momento ni había tanta, en el año 2000, Sí, sí, tal no, vez apenas la estábamos. computadora apenas estaba viniendo. Sí. Entonces, no se pensaba de pronto en tecnología. Entonces, antiguamente habían los catálogos, ¿no es cierto? Las fichas. Entonces, tú llenabas allí en el material que tú tenías, Ujú. basado en esto, dado los años, ¿no? Pero ahora ya se piensa, ¿sí? En que ya tenemos internet, hay la World Wide Web, la www, ¿sí? La web semántica, entonces ya se aplica, ¿sí? Tecnología. ¿Cómo tú estás procesando esta información o cómo pretendes procesarla en la web? Entonces, claro, los colegas del grupo de descripción, ¿sí? Del ESAT, sí, lo que hacen es chévere. Entonces, integremos las cuatro normas, utilicemos ontologías, ¿sí? Es decir, la forma de procesamiento de la información de pronto en el entorno web, que te permita utilizar tecnologías, ¿sí? De datos abiertos, que todos podamos acceder fácilmente, podamos consultar, reutilizar los datos sin tener restricciones de algún tipo. Entonces, claro, este diseño que ustedes ven aquí, ¿sí? Se le conoce, según la RIG, es el modelo conceptual. De hecho, las RIG están divididas en cuatro partes, por eso se ha demorado el trabajo, ¿sí? Tenemos los fundamentos, ¿sí? La primera parte de los RIG. Tenemos las ontologías, que es la parte web, cómo vamos a integrar de pronto este modelito, ¿sí? Con la tecnología, ¿no? Y tenemos la tercera parte, que es este modelo, que es el modelo conceptual del Recording Context, que salió de manera definitiva en noviembre del año 2023, y una cuarta parte que es en la que están trabajando actualmente, ¿sí? Que es las aplicaciones prácticas, ¿sí? Para que nosotros podamos tener la idea de cómo implementar. Tengo entendido que en el Congreso que se va a dar en Barcelona en octubre, el Consejo Internacional de Archivos va a presentar un primer borrador de la cuarta parte de RIC, ¿sí? De las aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces, y sé también que está en proceso de traducción a los idiomas principales, como bien lo dijiste, Nelly, que es el español, el francés y el Inglés, inglés. por supuesto. Entonces, ah, sí, de ley. Entonces, en ese sentido, es esto, ¿no? En Latinoamérica todavía no hay implementaciones.
Y claro, nosotros siempre tomamos referencia a algo, a alguien, ¿no es cierto? Entonces, al no salir todavía las aplicaciones prácticas, pues me parece, y si no se has implementado de pronto en algún caso específico, pues no tendríamos de pronto como esa base. Y yo creo que también en ese sentido, y eso es lo que alguien alguna vez me preguntó, pero si ya va a salir RIC, ¿por qué nosotros estamos recién implementando la norma técnica? Porque nosotros, como los bebés, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a, a gatear, sí, luego a despacito levantarnos y luego correr. No Ujú. podemos eh, pretender correr, eso jamás vamos a ver de pronto en un bebé. Todo es paso a pasito. Entonces, al final, porque ese era el temor, oye, pero ¿y si perdemos lo que hicimos con las descripciones de ISAT? No, no podrías. No, No sí. podrías, porque al final es solamente ISAT, una partecita de este modelo, como ustedes pueden ver. Entonces, lo que se haría más bien es ajustarse, ¿sí? Al nuevo modelo y listo. De hecho, el software Atom es desarrollado por el Consejo Internacional de Archivos en conjunto con la empresa Artefactal, ¿no? Entonces, este Atom, sí, por ahora, las versiones, de hecho, la última versión que aquí está en este demo, que lo tengo aperturado, sí, las últimas versiones aún no implementan RIG tampoco, sí, y este es el demo que está en la página de la comunidad, sí. Entonces, si aquí todavía no se ha implementado, entonces, claro, es porque nos falta todavía esperar un poquito que salga el documento final de RIC, ¿sí? Que lo implementen de pronto en Europa y tener ese referente. Entonces, hasta que esto ocurra, va a transcurrir cierto tiempito y claro, nosotros pues hasta esperar no podemos quedarnos atrás, tenemos que avanzar también paso a pasito, paso a pasito. Entonces, en este Atom, que este es el demo, ¿sí? En este módulo, aquí vemos que está en el módulo agregar que les hablaba hace ratito, funcionalidad para descripción archivística, para descripción de instituciones de que custodian fondos de archivo, para autoridades y para funciones. Entonces, tenemos de manera independiente, como lo dicen las normas, aún en Atom no está RIC, pero no se asusten los que ya tengan implementado algo, porque solo es una reutilización. Desde el punto de vista informático, que puedo hablar también, sí, este modelo que ustedes ven aquí va a facilitar, sí, a los colegas técnicos, sí, también para llevar la implementación en una base de datos, porque este modelo que se ve aquí es fácilmente reproducible también en un diseño conceptual de base de datos. Entonces, esto nos va a facilitar mucho también a los informáticos, ¿sí? El poder llevar a cabo la implementación de RIC cuando ésta ya esté totalmente vigente y aplicable para la comunidad archivística. Entonces, hay ventaja, hay muchísima ventaja que exista esta modificación y me parece genial porque va a facilitar el manejo de la tecnología. El mismo software Atom seguro va a sufrir sus reajustes, ¿sí? Para poderse adaptar a este modelo, ¿sí? Y vamos a poder hacer migraciones facilitas porque solamente unificación de cosas. ¿Sí? El modelo de base de datos que se hace, ¿sí? En el ámbito tecnológico es igualito a lo que ustedes ven aquí en este modelo de RIC. Cuando un desarrollador va a de pronto a hacer modelos de software una vez que un cliente tiene interés de pronto automatizar sus procesos, al recabar de pronto las funcionalidades que necesita que tenga ese nuevo software, de pronto el diseñador de base de datos va a ser un modelo similar al que está aquí. Y luego llevar a los motores de base de datos, desarrollar la aplicación, enlazar y listo para el uso del cliente. Eso es, digamos que la base de todo software. Entonces, este modelo Recording Context nos asusta un poco cuando vemos ese dibujito, Sí. que decimos, ¿qué es eso? Pero realmente es una abstracción de la realidad, ¿sí? Lo que dice la 23081 se está plasmando aquí. Documentos desarrollados por autoridades que plasman sus actividades en el ámbito de sus funciones y todo pegado a la legislación, ¿sí? Entonces, son modelos de conceptuales, modelos entidad de relación, ¿sí? De las bases de datos y de allí pues la idea para aplicarlo en el entorno tecnológico. Entonces, esto en cuanto al modelo RIC.
pues Latinoamérica aún estamos esperando con mucha ilusión que ya lancen de manera definitiva. Bueno, y esperemos que para ese congreso del ICA este año 2025, que es en octubre, ya esté listo y probablemente cuando salga este video al aire ya lo han lanzado allí y ya tenemos pues como más información. Entonces también es la invitación a los colegas a que revisen si ya esa cuarta fase está en funcionamiento. Sin embargo, todos estos enlaces de todo lo que nos están mostrando, yo lo voy a poner en la descripción del video para quien quiera profundizar más sobre estos temas, pues lo pueda hacer e irse preparando justamente cuando ya en Latinoamérica comencemos a implementarlo, porque eso es un tema también relacionado con innovación en nuestros Efectivamente. procesos de gestión documental y es esa articulación, como decías, también con la tecnología. Ujú. Y es llevar, bueno, todo esto a ambientes tecnológicos, que se puedan garantizar datos abiertos, que se pueda garantizar más acceso a la información, que esa es la finalidad de los archivos, ¿cierto? Es que las Así personas es. puedan acceder y hacer uso de la información que reposa en los archivos y no se siga quedando simplemente en un depósito cerrado que abre de 8 a 5 y que si no está la persona o si la persona no amaneció hoy de muy buen genio, entonces no te da la información y te dice que vengas dentro de 15 días, ¿cierto? Que esto ya sea pues como más de acceso al público. Entonces, me parece genial. Voy a estar esperando con muchas ansias esto y muchas gracias también, María José, por presentarnos esto en un lenguaje tan fácil de entender, ¿cierto? Porque como yo lo dije ahora, pues yo me gradué hace ratico y pues esto no se hablaba de esto. Pues no Claro. se habla de eso en el contexto donde yo estuve. Probablemente sí, pero no en donde yo estuve. Entonces, para mí todo esto es nuevo. Y de hecho, ahora desde el inicio que estabas hablando de todos estos campos de bueno, de las cuatro normas, yo estaba pensando, claro, y hoy en día, por ejemplo, hasta para diseñar algo tan básico que todos podemos diseñar, que es un formulario de Google o un formulario de Microsoft, ya si uno va a diseñarlos, él le pregunta qué tipo de dato es, ¿cierto? Dato, Ujú. fecha, número, texto largo, texto corto, va a ser opciones y todo eso. Entonces uno hasta puede automatizar muchas cosas. Si no tiene los recursos para un software o algo así, puede automatizarla con herramientas que son más asequibles o accesibles Ujú. a casi que a cualquier persona y es tener en cuenta estos estándares, ¿cierto? Para que se homologue la forma como se captura la información. Y obviamente, pues dependiendo de quién tenga los recursos, utilizará otras herramientas. Bueno, además de Es- darte las gracias, por supuesto, vamos a la siguiente pregunta y tiene que ver con, ya has dicho algo relacionado con esto, pero yo creo que podemos ampliar el tema con esta pregunta y es cómo se está incorporando la descripción archivística en entornos digitales y qué avances se han dado en relación con sistemas de gestión documental y bases de datos. Sí, bueno, lo interesante de esto es cómo la tecnología nos ha venido a apoyar, ¿sí? La tecnología es chévere, tiene sus ventajas, sus desventajas, sí, pero en este sentido es apoyo, ¿no? Y la descripción archivística, como lo dije hace un ratito, ¿no? Pues de pronto cuando se crearon estas normas había solo manualmente las fichas, ¿no es cierto? Los catálogos, los libritos esos de catálogos. Pero, claro, para optimizar el trabajo del archivista, ¿no? También está herramientas. Tenemos al Atom, que es un software que ya les indiqué, ¿no? Que se ha ajustado muchísimo a las normas de descripción archivística del ICA, porque este Atom es de ICA mismo, sí, y nos ha ayudado muchísimo para optimizar este trabajo. Pero también hay otras herramientas, ¿no? Está el Archive Space, que no sé si lo han escuchado, igual es un software que se ajusta a las normas de descripción archivística y que tranquilamente te pueden ayudar, ¿sí? Tenemos su demo respectivo también, que pueden buscar en la web y voy a compartirte también el enlace Porfa. para que lo pongas en la descripción, para que puedan de pronto revisarlo. Nada mejor que monear para aprender. Sí. Es bastante igual intuitivo, ¿sí? Y se ajusta a las normas de descripción archivística. También es importante mencionar aquí que hay software, ¿no? Que se hace llamar sistemas de gestión documental, sí, que te ayudan supuestamente a gestionar la documentación, pero realmente ni siquiera implementan lo básico
que es el manejo de un cuadro de clasificación. Entonces, allí sí me atrevo a decir que debemos tener mucho cuidado a la hora de seleccionar un software, ¿no? Porque el hecho de que me permita de pronto crear carpetas y organizar los documentos como tal, no le da de pronto no digamos el derecho, pero tal, no le da, no se ajusta Sí. a llamarse como tal, ¿no? Por permitirte crear carpetas, que eso lo hace el Google Drive, lo hace el Fresco, Microsoft, Microsoft, sí, Windows sí, de, sí. claro. Tú puedes hacerlo así, por eso no es que sea ya un software de gestión documental. Entonces, en ese sentido, la tecnología ha estado muy buena, ¿sí? El tema es que también incluso tomando en cuenta lo que habla el modelo OAIS, la ISO referente a los repositorios archivísticos digitales confiables, cuando se implementa un software sí que hay que tener mucho cuidado y por temas de preservación digital precisamente, sí, tener en cuenta los aspectos de tecnología desde el inicio. ¿Cada cuánto tiempo debo actualizar el software? El soporte donde está instalado, perdón, el servidor en donde está instalado el sistema operativo, ¿sí? ¿Es personal? ¿De pronto es institucional? ¿Está en la nube? ¿Cuánto tiempo de vida útil le queda a ese disco duro donde tengo guardada la información? Porque hay que planificar desde el inicio el tema de preservación digital. Otros aspectos también, ¿sí? No solamente porque es bonito hablar de tecnología, es muy chévere, pero cuando ya implementamos, resulta que necesitamos muchas cosas y eso demanda presupuesto. Y las instituciones no tienen presupuesto, y menos para el archivo. Entonces, todos esos aspectos sí debemos tener en cuenta, porque la tecnología es chévere, nos apoya, pero si no contamos tampoco con los insumos, ¿sí? Ni la persona que maneje, ni los recursos, ni el dinero, entonces estoy también complicada y puede ser un proyecto que no se logre cristalizar, se quede a medias y por consiguiente me detenga en mis actividades. Entonces, tema de tecnología, no, hay mucho, nos ayuda, pero veamos también estos aspectos de presupuesto. Claro, que no se pierda tiempo, que no se invierta tiempo que luego va a ser perdido porque no se contempló todo ese tema de planeación que describes y Efectivamente. que, total, es un tema también de responsabilidad Ujú. profesional profesional y social, porque es como que, bueno, o sea, que lo que estemos haciendo sí tenga una duración a largo plazo, una permanencia en el tiempo, ¿cierto? Que uno pueda ver Sostenibilidad, ajá. esos resultados. Bueno, ahora vamos a pasar a una pregunta que a mí me gusta mucho, siempre como para ir cerrando las conversaciones en el canal, porque como esto lo ven personas y las personas en su mayoría son archivistas o personas que trabajan con archivos, entonces como poder dejar un mensaje de todas estas charlas. Y aquí, por ejemplo, es qué rol juegan los archivistas, en este caso, pues en Ecuador, que es tu ámbito de conocimiento, pero yo sé que también puedes conocer de pronto algunas otras prácticas en otros países, pero ¿qué papel juegan en la creación de metadatos y cómo dialogan esas prácticas con los desarrollos en preservación digital? Sí, bueno, en el tema de los metadatos estamos empezando, como decíamos, estamos aplicando la CISAT-G. Entonces, los archivistas están aprendiendo, ¿sí? Es un proceso que yo creo que va a tomar su tiempito, ¿sí? En ese sentido, pero en todo caso hemos dado el primer paso y ya hay archivistas que están implementando. Espero cuando finalice la investigación igual compartirles cómo nos fue con la evaluación de la aplicación de la norma técnica. Sí que seguramente de las pocas respuestas que he logrado recabar y puedo ver, están muy interesados en aprender, en implementar, pero les ha faltado tal vez un poco de capacitación o una orientación de cómo hacerlo porque esto es nuevo, tomando en cuenta que aquí en Ecuador tenemos archivistas que se han hecho en el día a día, archivistas como tal, porque pues, como dijimos alguna vez, todos llegamos por alguna razón X al archivo. Sí. Entonces, hace falta eso. Entonces, yo creo que en Ecuador estamos empezando con las capacitaciones, están formándose, ¿sí? Y aquí igual, de igual manera, tenemos que capacitar, seguir formando, guiarles para poder tener de pronto estos resultados ya a largo plazo y poder ver la aplicación. Entonces, creo que vamos bien, hemos dado un primer paso, pero creo que podemos hacer algo más, yo creo que sí. En temas de preservación digital, yo creo que pues estamos en esa transición
de lo físico a lo electrónico. De hecho, está conformándose expedientes híbridos. No hay todavía una orientación en gestión de documentos electrónicos como tal. Las instituciones recién, de lo que estoy apreciando, están como buscando esa formación porque no saben cómo gestionar. Oyen documentos electrónicos y se asustan, piensan que es algo de miedo, pero realmente no es así. Entonces, hay la preocupación, estamos empezando. Al hablar ya de tecnología, como decía hace un ratito, implica preservación. Y necesitamos trabajar con los informáticos. Creo que tenemos que hacer un dúo, que haya un vínculo, pero que sea con cadena de hierro, que no se Sí. rompa, porque si bien es cierto, como archivistas podemos perfeccionar nuestras habilidades tecnológicas, pero no hay nada que reemplace los conocimientos de un técnico como tal. Entonces, ellos van a ser nuestros aliados estratégicos de por vida. Entonces, tenemos que estar con ellos allí. Creo que estamos empezando, que creo que estamos por buen camino y deseo de todo corazón que siga mejorando el asunto. Y definitivamente sí, el trabajo interdisciplinario Ujú, es, es un tema que yo creo que en el 90% de las entrevistas que hay en este canal se toca. O sea, todos sí, llegamos casi que a la misma conclusión de que somos interdisciplinarios, no podemos hacer nada solos. Ni los ingenieros solos, ni los archivistas solos, así es. y de hecho, pues otras profesiones pues también entran acá dependiendo como los temas, Ujú, pero hoy en día la mayor parte de la información se está gestionando a través de tecnología, entonces eso hace que seamos un matrimonio para toda la vida. sí, Y la verdad, admiro mucho y tienes una formación, como yo lo leí en el perfil, eres ingeniera de sistemas y computación y te has venido especializando en todo este tema, entonces tienes esa formación que para hoy es súper pertinente, o sea, porque tienes efectivamente. la mirada de los dos mundos y también Ujú, lo bueno de este asunto es que también es la combinación de dos ámbitos de las ciencias exactas, que es todo este tema informático, y de las ciencias sociales, que viene a ser como todo ese tema de la archivística, el trabajo con los seres humanos y bueno, todo eso. Entonces, estás como con toda la formación integral que se requiere hoy en día tener. Y qué bueno por eso, y qué bueno por ti, ¿cierto? sí, y me encanta porque puedo hablar con los dos Sí, campos. Soy una sí, intermediaria. perfectamente. Sí, Y me les encanta que nos traduzco lo hayamos que dice el uno y conocido. el otro. Así Sí, es. qué gusto, qué gusto. Sí. Bueno, y ya para terminar, también otra pregunta relacionada con los humanos, con las personas, y son las recomendaciones, ¿cierto? Teniendo en cuenta todo ese conocimiento, experiencia y esa formación integral que tienes, que lo acabamos de mencionar, ¿qué le recomendarías a los archivistas que estén interesados en profundizar sobre estas normas y estándares de descripción archivística, incluyendo pues este modelo que nos presentaste? Muy bien. Recomendaciones importantes, ¿sí? Primero, yo creo que sería bueno revisar cada una de las normas, ¿sí? Comprender de qué va cada una de estas, porque cuando escuchamos ISAR nos asusta. ¿Qué es eso? Entonces, vamos revisando cada una de estas y vamos a ver qué es lo que hemos utilizado día a día, ¿sí? Ujú. Es el día a día. Sí, luego sugiero que tomemos un cursito, de pronto, de formación continua sobre introducción de base de datos. Va a venir muy bien para entender el Sí. modelo RIC. Sí, yo sugiero que tomen eso. Aquí en Ecuador ya estamos incluyendo como una de las materias, de las mallas curriculares en la formación de archivistas y bibliotecarios el tema de fundamentos de bases de datos, ¿sí? Porque no es ajeno ya, ¿sí? A Sí. nuestro entorno. Bibliotecarios utilizan las nuevas RDA, ¿sí? El modelo LRM, ¿sí? Tenemos acá en el entorno archivístico, tenemos el modelo RIC, ¿sí? Ambos
manejan la web semántica, las ontologías, vocabularios controlados. Entonces, esto sale también de los fundamentos de bases de datos. Entonces, por eso estamos abordando estos aspectos en las mallas curriculares. Fórmense en una introducción pequeñita de bases de datos. Lo digo también porque a veces cuando hacemos los inventarios, que eso me he topado, tienen en Excel y dicen al Excel base de datos, y no es una base de Sí, no. datos, ¿sí? Entonces, vamos a darnos cuenta que es una realidad muy distinta. Entonces, en bases de datos, cuando vamos a diseñar, vamos a abstraer modelos de la realidad, ¿sí? Vamos a hacer modelos, entidad-relación, estos diseños conceptuales, y vamos allí con esa base, cuando haya las RIC, vamos a entender enseguida ese modelo que les compartí hace ratito, que no es más que eso, y dibuja lo que les indiqué en el modelo de la ISO 23081. Entonces, no hay nada nuevo de pronto de lo que nos asustemos, es solo una reutilización de lo que ya estaba. Eso nada más como recomendación. Nada más esas recomendaciones. Nada Si más queda que uno, eso. nosotros los que somos de generaciones anteriores que nos graduamos hace unos añitos, uno queda a veces como asustado. Ok, el Sí, futuro que se viene, todo lo que me falta por saber, Dios mío. O y sea, lo que vendrá. sí, y entre más sé, más me doy cuenta que no sé nada, que es más lo ¿Verdad? que me falta por aprender y lo que viene exactamente, pero yo creo que es un llamado justamente a que nos mantengamos muy activos y que hoy en día también aprovechemos los recursos tecnológicos que a veces ya desdibujan esas barreras de tiempo y espacio para yo acceder a formación continua. De hecho, hay formación Ujú. libre y gratuita, o sea, ni siquiera es Sí, que tengo que pagar y tengo que suscribirme, no, hay muchos, está Academy, está Coursera, en YouTube, exacto. hay muchos videotutoriales, o sea, uno puede Sí, aprender cualquier cosa en YouTube prácticamente. de hecho, yo a mis estudiantes les comparto videos de YouTube en donde claramente lo explica con un ejemplo de restaurantes, por ejemplo, al diseño de estos modelitos. Y es súper sencillo. Entonces, tutoriales de 4 o 5 minutos que ya te dejan claro el panorama. Entonces, con eso vamos al modelo RIC y vemos, ya, es esta parte que no es nada más que relacionar entidades que ya utilizamos en nuestro día a día. Y otra cosa que también es muy Ujú. común en el 99.9% de las entrevistas de este canal es que la responsabilidad siempre cae sobre el archivista. Y es, ya no tenemos excusa, es que la universidad no me enseñó eso, es Exacto. que la institución donde estoy no me da capacitación, no, ya la información está disponible, o sea, ya Ujú. depende de la voluntad que usted tenga y las ganas para seguir formándose y seguir aprendiendo. Y de hecho también ha ido desapareciendo un poco desde mi punto de vista, puedo estar equivocada, pero hoy en día no importa tanto, eso es una práctica muy colombiana, yo no sé qué pasa en Ecuador, pero que es como muy relevante tener el certificado y el título. Entonces muchas personas acceden a capacitación más por decir, yo tengo un certificado que yo sé este tema, pero realmente no saben. ¿Cierto? Pero tiene el certificado porque Pero sí, asistió a más del 60% del diplomado, entonces lo ponen con mucho orgullo en la hoja de vida, pero cuando van a ver realmente no saben del tema. Y hoy en día es muy fácil uno darse cuenta cuando una persona sabe o no sabe de un tema, porque como cualquier persona puede acceder, bueno, cualquier persona entre comillas, obviamente, puede acceder a la formación continua, entonces es muy fácil uno decir, venga, no, usted tiene un certificado de ese tema, pero realmente no es que lo maneje muy bien. Entonces, hoy en día yo creo que el tema de formación está más enfocado no a llenar mi hoja de vida de un poco de exacto. certificados y títulos, sino realmente a saber, ¿cierto? A saber qué Ujú. voy a hacer. Y bueno, y eso nos lleva a otras reflexiones más adelante sobre la formación universitaria y todo eso que no sabemos qué va a pasar en un futuro, porque muchas empresas, esas grandes empresas de tecnología, de hecho, uno ve noticias donde ellos lo que a veces menos les importa es los títulos que tengas, sino que usted sí resuelva los problemas. Experiencia, Y es que claro. sí Ajá. sepa y aplique eso en la realidad y listo. O sea, más que tener una cantidad de títulos es demuéstreme que usted sí sabe, ¿cierto? Claro, que Entonces, se bueno, muchos desempeñe retos. bien. Ujú. Así es, muchos retos y desafíos. Y no, María José, muchísimas gracias. O sea, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información. Yo sé que es muy útil. Yo quisiera, tengo muchos videos en estos momentos en el canal, muchas entrevistas
que quisiera compartir ya, porque quisiera que todos se dieran cuenta de una vez como y pudieran acceder a este material inmediatamente, pero son demasiados, entonces me toca dosificar como cada uno de estos lanzamientos. Entonces, pero yo sé que en cualquier momento que lo lance en el canal va a ser de muchísima utilidad para la audiencia que lo vea. Y voy a dejar todos los Así será. enlaces que tú me compartas en la descripción. Y bueno, quedamos y sabes que por acá las puertas siempre van a estar abiertas. Muchas gracias, Nelly. De verdad, muy agradecida, como siempre lo digo y lo diré, por el espacio y la oportunidad. A ti, gracias.